Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Sin embargo, sabemos que los hombres estamos tocados por la tiniebla a partir del pecado. Y entonces estamos en medio, entre la luz y las tinieblas. Y depende de a quién apoyemos, a quién sigamos, cuál va a ser el resultado de nuestras vidas, de estar con la luz o estar con las tinieblas, de victoria con Cristo o de derrota en el reino de la oscuridad. Y si todos somos pecadores, ¿cómo puede haber esa victoria para nosotros? Pues lo sabemos, Jesucristo, el justo, es víctima de propiciación por nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpiará de toda injusticia, dice San Juan. Hay un combate espiritual entre la luz y las tinieblas. Y cuando el justo vino al mundo en la encarnación del Hijo de Dios, Satanás lo persiguió a muerte. No solo experimentó el rechazo, la persecución de parte de los hombres impíos, sino que detrás estaba el enemigo, Satanás, instigando todo ese rechazo y esa persecución, buscando la muerte del niño. Desde su nacimiento, el Señor experimenta el signo de la cruz. Les toca llegar a Belén por el censo, está para dar a luz la Virgen y tienen que ponerse en camino. Llegan, no hay posada. Nace de esa forma, entre animales, en un establo. Pero es que además, a pesar de todo el reconocimiento y la adoración que el niño recibe, como era de derecho y como era ocasión también de manifestar ya su gloria en este mundo, sin embargo, Herodes busca su muerte. Saliendo los magos, el ángel avisa a San José que huyan e inmediatamente, de noche, obedece. Pero ahí inicia otro periplo, ¿verdad?, de padecimientos, de incomodidades. Habían salido de Nazaret por poco tiempo, en principio, para el censo, nada más. Les pilla el parto, nace el niño, pero en vez de poder regresar a su tierra, se alejan todavía más. Dicen que el periplo de la Sagrada Familia por Egipto, hasta su regreso, fue de unos 2000 kilómetros, pasando por varios lugares, durante 4 años, hasta la muerte de Herodes. Seguro que pasaron por varias penalidades. Y todo esto, además, con el sufrimiento de saber que buscaban la muerte del niño. Cómo aquel que es el príncipe de la paz encuentra ese rechazo, ese odio, esa persecución. Pero repito, esto forma parte de ese combate de los siglos entre la luz y las tinieblas. Y Satanás, el homicida, desde el principio, buscaba la muerte del niño, pero no pudiendo alcanzar su objetivo, descarga Herodes, endemoniado, descarga su ira contra aquellos bebés de esa región, pensando que alguno de ellos sería ese niño. Sabemos que es Cristo el que nos salva. Con su sangre derramada en la cruz, Él nos alcanza el perdón de los pecados. Es el único inocente verdaderamente, porque todos nacemos con el pecado original. Sin embargo, a través de esta guerra entre la luz y las tinieblas, los enemigos de Dios, que se vuelven enemigos de los hombres y homicidas,
han buscado la muerte de tantos hombres. Han buscado la muerte especialmente de los inocentes, es decir, de los que no tenían pecados personales, solo el pecado original. Los más inocentes, los bebés. Desde que Caín mató a Abel en ese crimen fratricida, y sabemos por la palabra de Dios que la sangre de Abel clamaba, gritaba a Dios, justicia, reparación, porque Dios es justo, y esa sangre derramada injustamente clamaba reparación. Esa reparación está cumplida en el sacrificio del Cordero. Ahora, todos los que murieron de esa forma, ¿cómo no serán justificados por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo, que compensará por ese sufrimiento, por esa muerte, por todos esos padecimientos sufridos por el pecado de los hombres y por la maldad del diablo, enemigo de la vida? Hoy recordamos especialmente también, junto con los mártires inocentes de Belén y alrededores, a los que especialmente en nuestro tiempo mueren a manos sanguinarias de los que buscan la muerte de los bebés en el vientre de sus madres. El crimen horrendo, abominable del aborto, institucionalizado, subvencionado, promovido, considerado un derecho, es decir, un bien a proteger, el asesinato, un bien a ser protegido, un bien. Demuestra la maldad de esta sociedad, la locura de la maldad de esta sociedad y hasta qué punto está satanizada. Esto es muchísimo más grave que lo que hizo Herodes, muchísimo, porque la extensión y la intensidad de este mal es muchísimo mayor. Y esto refleja lo mismo, esa lucha entre la luz y las tinieblas y el odio de Satanás a la vida, enemigo de la vida, enemigo del hombre, enemigo especialmente de los más inocentes e indefensos. Hoy clamamos también dos cosas. Junto con esa sangre inocente, justicia a Dios. Y sabemos que Dios es justo, igual que estos niños que no fueron bautizados en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero ese bautismo de sangre, por los méritos de Cristo, de la sangre de Cristo, les valió la entrada en la gloria. Hoy creemos también, clamando justicia, que esos niños muertos de este modo y tantos otros alcancen la misericordia de Dios. Sabemos que existe la realidad del bautismo de deseo, pero que Dios es justo, perfectamente justo, para salvar especialmente a los que han sufrido el odio, la maldad del diablo y de los hombres movidos por él. Este es el deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los que no han podido en esta vida vivir el plan que Dios tenía para ellos, por este pecado tan grave, creemos que el Señor los compensará y podrán conocerle y crecer en ese conocimiento y en el gozo de su presencia. Pero no solo clamamos justicia para estos inocentes, sino también clamamos misericordia para esta tierra tocada por el pecado, para esta tierra manchada por esta sangre inocente, para esta tierra que está al servicio de Satanás y de sus planes, esta tierra de tinieblas. Y el pecado tiene consecuencias. Toda esta montaña de criaturas inocentes asesinadas vilmente, que está clamando justicia, este pecado gravísimo no nos merecerá. A esta tierra, a cada país donde se hace este crimen impunemente,
¿no nos merecerá la ira de Dios y grandes castigos? Por eso deberíamos conmovernos no solo por el sufrimiento de los pequeños, sino conmovernos sobre todo por los vivos, por el destino de estas sociedades, de estos países que hoy se entregan en manos del homicida, de Satanás, acumulando pecado sobre pecado. Conmovernos y clamar misericordia y luchar con todas las armas de Dios, con las armas de la luz, en este combate espiritual, contra esos príncipes de muerte, de asesinato, de aborto, que están en colaboración con esos otros príncipes de la lujuria que tienen estas consecuencias. Esta sociedad carnal y mundana está en las manos del diablo y el destino no puede ser bueno. Necesitamos ser testigos de la verdad y clamar misericordia al Señor, pero también proclamar la verdad con valentía, para que haya quienes puedan convertirse, volverse de sus crímenes o de su ceguera y poder ser arrancados de las tinieblas y participar de estos combates con el bando de la luz, en el ejército del Señor. Y que el Señor tenga misericordia de esta tierra, porque hay conversión, porque hay quienes se separan de las tinieblas y se vuelven a Él, porque Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados para perdonarnos. Pero si insistimos en el mal, que sepamos que el pecado tiene consecuencias y se avecinan castigos para la humanidad, graves, si no hay una enmienda radical ante tantos crímenes. Por eso, en este día, clamamos justicia, oramos por esos bebés, por esos niños, por tantos inocentes hoy que sufren la ira del homicida, de Satanás. También conviene hacer bautismos de deseo por ellos, en su favor. Y también clamamos misericordia al Señor por esta tierra, para esta sociedad de este tiempo. Así sea.